En Corea del Sur, la Iglesia Católica está floreciendo y en el último casi medio siglo, la Iglesia Católica ha estado a la vanguardia del desarrollo de la Iglesia. Número de creyentes ha pasado de 500,000 a 5,3 millones en el último medio siglo. La comunidad católica de Corea del Sur, que tiene una historia de más de 2 siglos, el primer siglo de la historia de la comunidad católica coreana ha sido de persecución, ya que fue declarada religión antiestatal. La comunidad recuerda decenas de miles de mártires. El cardenal Andrew Yeom So-young, arzobispo de Seúl, presenta la situación de los cristianos en Corea del Sur. En 2014, el cardenal se convirtió en el primer líder católico que cruzó la frontera con la dictatorial Corea del Norte. Lleva mucho tiempo pidiendo el diálogo para la reconciliación entre los dos países. Andrew Yeom So-young también ha reconocido el potencial de los medios de comunicación y se le atribuye la fundación del proveedor de servicios de comunicación llamado Peace Broadcasting Corporation. El cardenal ha convertido en una prioridad el apoyo a los marginados y anima a los miembros de su comunidad a hacerlo. No es raro que el cardenal entregue personalmente un plato de comida caliente acompañado de unas palabras de ánimo en la cocina instalada por la comunidad para ayudar a los necesitados. Carissime eminenze, eccellenze patri, fratelli e sorelle. Eminencias, señores excelentísimos, ilustrísimos, hermanas y hermanas en Jesucristo, buenas tardes. Soy Andrew Yeom So-young, cardenal arzobispo de Seúl y el gobernador apostólico de Pyongyang. A inicios del siglo XX, a Corea se le llamaba país ermitaño por su total aislamiento de todos los pueblos. Hoy, esta vez, quiero hacer justamente lo contrario. A saber, quiero compartir con vosotros algunos momentos de la historia de Corea y especialmente de la Iglesia Católica en Corea. Porque estoy seguro de que al conocernos, profundizaremos la comunión entre nosotros. Esta ponencia tendrá las siguientes partes. A finales del siglo XVIII, la sociedad coreana se implicó en una gran rebeldía porque las fuerzas gobernantes eran sumamente corruptas y al mismo tiempo los pueblos rurales vivían en una extrema pobreza. La dinastía Joseon se enfrentó a este creciente descontento con la división rígida de la sociedad en castas. Trataron de proponer soluciones alternativas por parte de estudiosos científicos. Lo esencial se puede resumir en una frase: hay que suprimir el sistema de las castas. En 1779, en el invierno de aquel año, algunos estudiosos se reunieron, concertaron una cita para hablar de cómo es el cristianismo que se había implantado en el siglo XVI
mediante una traducción al chino realizada por un monje jesuita. No solo se trataba de la curiosidad, el interés por la religiosidad occidental, sino por el afán de conocer más profundamente el camino que la sociedad coreana pudiera haber recorrido. A la hora de leer estos textos, con la ayuda y con la gracia del Espíritu Santo, llegaron hasta un punto donde encontraron la verdad última del hombre y de la creación. Para nosotros la doctrina cristiana es la doctrina de la hermandad de todos los que creen en Dios, pero para nosotros fue como ver el relámpago, una luz repentina. Entonces estas reuniones se hicieron frecuentes para ahondar en el estudio de la catequesis y luego paulatinamente se estableció en él la fe cristiana. Así eran las circunstancias, las condiciones en 1784, cuando en Pekín Petro Lee Sung-kunt fue bautizado, uno de los científicos, y a su regreso a Corea del Sur, él creó la primera comunidad cristiana. También intentaron reformar a la sociedad de aquel entonces, de manera que la convirtieron al cristianismo, por lo que esta comunidad se convirtió cristiana. El amor fraternal manifestado por nuestros antepasados resultó capaz de derrumbar los muros de la profunda división de la sociedad confuciana. Se trataba de una nueva visión de la vida y de la muerte. Negaron el festejo de Chesha, es decir, un rito de evocar el alma de los muertos. Creían firmemente en la resurrección de los muertos y en la fuerza del Dios creador del universo. Mediante su negación de Chesha y al mismo tiempo de expresar su fe en el Padre Celestial, provocó un alto nivel de sospecha frente a la nueva religión, especialmente porque el Estado el jefe de Estado, el rey, se consideraba como una deidad. Pronto se iniciaron las persecuciones por parte del gobierno a partir del año 1801 y las mismas continuaron hasta el año 1867. Se trata de persecuciones sangrientas que aplastaron muchísimas vidas hasta tal punto que un alto número de personas, a pesar de estas represalias, estaban dispuestos a arriesgar y perder todo e insistir en su fe. Así que la Iglesia contó con decenas de miles de asesinados mártires y nos
faltan otras cifras, al igual que los reyes magos que en su tiempo habían reconocido la señal divina en la estrella de Belén y emprendieron un largo recorrido tratando de llegar hasta el lugar indicado, pues eran malinterpretados, fueron excluidos de la sociedad, especialmente sus propios familiares e incluso amigos tenían esta actitud frente a ellos. Se retiraron a las montañas para esconderse. Se huyeron para vivir en condiciones estrechas y difíciles, solamente para poder conservar su fe. Y se llamaron Joseon, las aldeas en las que se asentaron para vivir en unas comunidades en los montes hasta después del fin de la guerra. Se apoyaron mutuamente, vivieron juntos, ayudaron a todos a los que podían. Se trataba de unos hombres y mujeres que representaron al futuro. El nuevo hombre apareció allí. Eso fue la creación de una nueva sociedad. Cuando estoy contemplando la historia de su vida, siempre me impresiona, me choca, porque su testimonio cita y alega las palabras de Cristo, que como yo os amo, debéis amaros, y de allí sabrán que sois mis discípulos, de cómo os amáis. Estas son las palabras que también están presentes alrededor nuestro cuando examinamos esta generación. Y gracias a los mártires podemos decir que ellos eran como una estrella de Belén. La vida y el destino de los mártires nos anima y nos da fuerzas para poder reconocer el Evangelio de Jesucristo y de testificar el Evangelio, y que no creamos en una sociedad estrictamente confuciana. Sin embargo, mientras tanto, en nuestros días, en estos tiempos de hoy, ya estamos en una sociedad que se ha convertido en que Dios se considera inexistente y una cosa superflua, no necesaria. Más tarde, digamos, alrededor de 1886, es cuando se celebró un acuerdo entre Francia y Corea. Gracias a este acuerdo, la Iglesia pudo conseguir la libre práctica de religión. A pesar de ello, a principio del siglo XX, enormes vicisitudes esperaron a nuestra nación. En 1910, Japón invadió Corea y declaró su anexión. Eso fue anunciado por Japón. Se trataba de una invasión muy dura y grave que duró hasta 1945, el 15 de agosto de 1945. Sabemos que el día anterior bombardearon Hiroshima y Nagasaki, que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y también al dominio japonés. Sin embargo, esto no trajo la paz a nuestro país. En Yalta fue donde las grandes potencias internacionales decidieron dividir Corea en dos países. En Corea del Norte y Corea del Sur, donde la línea divisoria coincidía con la latitud 38. En 1950 es cuando estalló la guerra en Corea, porque este frágil equilibrio político se rompió. Es cuando el país del norte invadió Corea del Sur
Y con eso marca el comienzo de la Guerra de Corea, que terminaría 3 años más tarde con un armisticio en 1953. Sin embargo, reconfirmaron la división territorial a lo largo del paralelo 33. El número de los muertos y heridos se estima en 3 millones, que supuso más de 1/10 parte de la población coreana. Mientras tanto, esta joven iglesia, que ni siquiera ha tenido tiempo de madurar y organizar su propia vida, sufrió también la invasión japonesa, y esta invasión japonesa lo borró casi prácticamente de la vida social. Aún así, intentó resucitarse. Sin embargo, durante los años oscuros de la Guerra de Corea, la iglesia pudo mantenerse en el camino gracias a las 3 estrellas de Belén, que fueron marcados por los mártires antiguos y por los nuevos mártires, los que fueron víctimas de la persecución comunista antes y durante la Guerra de Corea. De esta forma, en la totalidad de Corea, miles y miles sufrieron muertes de martirio por la fe. Ahora estamos preparando el proceso de beatificación de aquellos que sufrieron martirio, de muchos de aquellos que sufrieron martirio en aquel entonces. No podemos perder de vista el dolor causado por aquella guerra, porque si olvidamos el dolor, no nos damos cuenta de las graves consecuencias que están presentes hasta el día de hoy. Muchos miles de familias están divididas. Fueron divididas contra su voluntad entre Corea del Norte y Corea del Sur. Muchos no saben qué pasó con sus familiares, hijos, padres o cónyuges. Siguen careciendo de información sobre sus hijos, sobre los más cercanos seres queridos. Y el odio fratricida que surgió dentro de las familias desencadenó un conflicto que aniquiló en términos morales y físicos familias, y se convirtieron en enemigos. La sospecha y la rabia oculta dominan nuestros corazones. Sigue allí. Necesitamos la gracia de Dios para poder perdonar todas estas injusticias sufridas y por fin vivir en paz. Para que por fin logremos la paz. Este es el gran reto para la iglesia coreana. Por eso me pongo la siguiente pregunta a mí y a todos ustedes. ¿Cómo podemos conseguir aquellas virtudes, aquellos dones, aquella gracia de poder alcanzar la paz? Primero, la primera respuesta consiste en las palabras de Cristo. Nada de fuera puede entrar en el hombre que pueda contaminarle, pero lo que sale de él hace al hombre impuro, porque desde dentro, desde el corazón del hombre, sale todo mal pensamiento. Allí está. Por eso Cristo nos llama a examinar nuestro propio corazón y a no juzgar a los demás, que no nos preocupemos de los otros en este sentido. ¿Qué descubrimos en nuestros corazones? Y aunque seamos pecadores, porque lo somos todos, vamos a descubrirlo, y hemos equivocado muchas veces. Hemos
actuado muchas veces de forma que no habríamos tenido que hacer. Cristo aún así no nos ha condenado ni nos ha negado. Y cuando descubrimos el amor de Dios a través de Cristo crucificado, es cuando nuestro corazón se ensancha, se abre y va a residir en nuestro corazón la serenidad, para que no hablemos ni pensemos bajo la presión del odio, para que nos liberemos, nos quedemos purificados del odio. Y para alcanzar la paz, el camino es la oración. Para nosotros la oración alimenta la presencia de Dios y de Espíritu Santo, el amor inspirado por el Espíritu Santo. Y nos da también una creatividad, crea nuevos caminos, abre nuevas cosas, nuevas perspectivas. Y cada martes en la Catedral de Seúl nos reunimos para orar, para rezar por todo el pueblo de Corea, por la paz y la unidad de Corea. Y oramos juntos por la iglesia envuelta en silencio. Es como denominamos nosotros la iglesia de Corea del Norte, porque ellos tienen que guardar silencio. Yo soy su pastor, yo soy su líder espiritual. También consideramos que cada uno de nuestros feligreses, los creyentes, deben orar por aquellas parroquias que existían en Corea del Norte, que tienen que escoger una de estas 57 parroquias ya inexistentes, pero antes de la guerra funcionaban en Corea del Norte, y así mantenemos vivo su recuerdo. Se trata de una hermandad espiritual y así conmemoramos la reconciliación, la solidaridad y la unidad del pueblo coreano. Es una parte muy importante de la obra de la Iglesia Católica de Corea. Y la Iglesia tenía fe en Dios y siempre ha querido servir la unidad, la reconciliación entre la gente. Y aquí tenemos nuestro pueblo dividido, pero queremos alcanzar la unidad. Se trata de una obra divina y por eso en los años pasados, cuando en Pyongyang fundamos el gobierno eclesiástico y también en Banja Luka, en Bosnia-Herzegovina, hemos establecido con aquella diócesis una hermandad nosotros. Esto fue un paso muy importante porque en los Balcanes, en Bosnia-Herzegovina, igualmente hay mucha división, muchos desafíos, y allí tenemos que tener una esperanza sólida y firme para que podamos alcanzar la reconciliación. El 15 de agosto de 2020, cuando conmemoramos el aniversario 75 de la liberación de la invasión de los japoneses, es cuando hace un año, el 15 de agosto, he ofrecido a Nuestra Señora de Fátima, a la Reina de la Paz, a nuestro gobierno de Pyongyang y toda Corea del Norte, que ella sea la que guarda y protege este país y que interceda para que avance en el camino de la paz. El cardenal Paverizia visitó otra vez a Corea en la fundación de la diócesis de Pyongyang en el aniversario 90 de la fundación de Pyongyang, para poder renovar la vida eclesiástica en Pyongyang y para orar juntos por la unidad y paz de la península de Corea. Para mí era muy importante hacer
conocer y concientizar a todo el mundo y a las otras religiones hacia la unidad, hacia la esperanza de la fe y de la reconciliación. Con este motivo, anualmente organizamos un encuentro, un foro internacional titulado La paz en la península de Corea. Y aquí quisiera agradecerle al cardenal Peter Erde por haber participado en nuestro foro internacional. Es de suma importancia que compartamos nuestra historia con otros pueblos y la experiencia de fe de nuestras naciones. Esto ha sido muy enriquecedor para todos. La Conferencia de Obispos de Corea invitó a toda la Iglesia coreana para que cada noche oremos la Ave María y el Padre Nuestro por la paz de nuestro país y que participemos todos en esta oración. Oggi su 52 milioni di abitanti, i cattolici. En la actualidad, de los 52 millones de habitantes, unos 5 millones son católicos, correspondiente a una tasa del 10%. La tarea de la Iglesia en Corea es compleja. La guerra ha dejado un enorme vacío en los corazones de los coreanos. No hay certeza ni valor que defender después de las muchas muertes y la crueldad a su alrededor. En respuesta, el pueblo coreano, impulsado por el deseo de sobrevivir, se propuso a reconstruir su país con todas sus fuerzas. Trabajamos tan duro y con tanta determinación que en pocos años Corea pasó de las chozas de barro a los rascacielos, de la pobreza extrema a lo que ahora es la 10ª economía más fuerte del mundo. Al mismo tiempo, parecía que habíamos alcanzado la ambición de nuestra vida, es decir, el éxito, la riqueza y la comodidad. Sin embargo, esta estrella apuntaba en la dirección equivocada. La sociedad coreana se ha vuelto sumamente individualista, determinada por la competitividad. Cada cual se afana en su propio enriquecimiento y ante cualquier dificultad mucha gente tiende a cometer suicidio. No nos da tiempo para escuchar el Evangelio ni para los creyentes ni para los demás que se encuentran lejos de la Iglesia. El mundo presenta un enorme reto, desafío para los coreanos. Se trata de la secularización, es decir, estamos viendo un cambio radical en el estilo de vida. Nuestra cultura y las tradiciones basadas en el confucianismo,
La ley natural es la base de todo. La virtud filial, la obediencia, el respeto a los mayores. Ahora, todo está al revés, porque la gente no reconoce ninguna ley natural por encima de ellos mismos. Después de la guerra coreana, los subsidios financieros se aprovecharon para reconstruir al país y también para el propósito llamado Family Planning. Para esta, y se trata de un plan que tuvo enormes éxitos. El primer lema viene del año 1961. No hagáis una distinción entre niños y niñas. Solo tened 2 hijos y criadlos bien. Y aquí otro lema. Un niño es suficiente y 2 son demasiados. Los métodos anticonceptivos se introdujeron con el objetivo de proteger a la sociedad frente a las dificultades económicas que podría suponer la crianza de un niño, y esto se arraigó profundamente en la mentalidad de la población y hasta la actualidad es así. Debido a eso, la tasa de reproductividad es sumamente baja. Ha venido decreciendo y ya amenaza la supervivencia de la nación. El número de los neonatos va bajando, mientras que el número de los abortos y de la eutanasia y últimamente la ideología del género, conforme va cobrando terreno en la vida pública, son consecuencias o señales de este cambio, y todo eso está provocando un gran trastorno en la mentalidad de los jóvenes, como si la existencia de los 2 sexos fuera algo no natural. Nuestra vida actual se ve determinada por cosas que parecían extrañas. En la década anterior, un 93% de la población tenía conexión a Internet. Ya no miramos a Dios, no tan solo como dijera el Papa Francisco, no solo la utilización de los medios de comunicación, sino se trata de una cultura profundamente digital que tiene un profundo impacto sobre nuestra vida. Desde luego, estos medios de comunicación, si los aprovechamos bien, pueden ser muy útiles. Sin embargo, nos queda muchísimo por hacer en este ámbito para que su utilización adecuada pueda extenderse, difundirse. Seguramente conocen ustedes lo que se ve en la imagen. Después del Congreso Eucarístico de Seúl en 1989,
se inició el movimiento One Body, One Spirit, que hasta la actualidad cuenta con 57 sitios en Corea y realiza proyectos caritativos y de desarrollo. Hemos creado centros de recreación para las personas mayores que resultan muy útiles durante la pandemia. También contamos con centros de acogida y de asesoría para los inmigrantes. Para los trabajadores inmigrantes proporcionamos asistencia médica gratuita en un gran número de hospitales, mientras que la catedral cuenta con una cocina gratuita que ofrece comida, más de 500 porciones al día. También hemos establecido el Comité de Protección de la Vida con el fin de estudiar profundamente las investigaciones en cuanto a las células madre y para difundir el movimiento Pro-Vite por la vida. Este año que marca el bicentenario del nacimiento de nuestro mártir Andrés Kim Dae-gon, la Iglesia coreana se unirá al llamamiento del Santo Padre expresado en Navidad de 2020 y donará vacunas antivirales a los países más pobres. Nuestra historia no se remonta a 250 años, por lo que cabe decir que somos una iglesia joven, así que tenemos que abrirnos sin temor ni perjuicios para buscar, además de nuestras actividades, sitios donde pueda soplar el viento del Espíritu Santo. Hoy, cuando observamos la historia de la Iglesia de Corea, podemos descubrir un hilo rojo que la atraviesa. Se trata del martirio. Al igual que tal como pasó con la estrella de Belén, que guió a los Reyes Magos hasta la cuna de Jesús, este martirio nos ayuda a atravesar las dificultades. En el nuevo milenio hace falta que sigamos este astro, la presencia de Dios que se hace realidad para nosotros, tal como se hizo realidad mediante nuestros mártires. Tenemos una necesidad de una nueva evangelización. La evangelización es la fuerza que puede renovar a nuestra iglesia por medio de refrescar en nosotros el evangelio, tal como era el caso de nuestros antepasados. La iglesia evangeliza y también hace lo mismo con nosotros. Como se dice durante la plegaria eucarística, nos alimenta de gracia en la imagen de Dios, nos saca de nosotros mismos y hace que nos acerquemos a nuestros hermanos y hermanas y nos ayuda a reconocer de nuevo nuestra identidad en forma de la comunidad cristiana. Hoy, más que en cualquier otro momento, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo para cambiar nuestros corazones y para enseñarnos humildad, para suprimir la división
y facilitar un verdadero diálogo sobre los problemas y las perspectivas del pueblo. El Evangelio es únicamente capaz de cambiar el corazón del ser humano, porque hace posible que el Espíritu Santo trabaje en nuestro alma, ya que en la paz no existen ni vencidos ni vencedores, solamente hermanos y hermanas que a pesar de los desacuerdos y las heridas del pasado avanzan juntos desde el conflicto hacia la unidad. Al principio de la existencia cristiana no existe ninguna decisión ética o digamos una idea, sino lo que hay allí es el encuentro con un acontecimiento y con una persona que nos abre un nuevo horizonte y con eso determina la dirección correcta para nosotros. Por eso salgamos y ofrezcamos a todos la vida de Jesús, confiando en que Dios, el Señor, nos ayudará a multiplicar nuestro amor, nuestra poca fuerza será fortalecida. Tenemos una gratitud enorme al Señor por habernos traído aquí a Budapest a invitación del cardenal Péter Erdős, porque este congreso es una señal viva de aquellos frutos que son creados por la Eucaristía, que consiste en la unidad y el amor entre nosotros. Por eso, con un agradecimiento de corazón, me dirijo a la Iglesia húngara, que siempre ha tenido una fe que remonta a tan lejos por su acogida fraternal y por su invitación. Gracias.